Lucía no buscaba venganza. Solo quería paz. Pero la paz no llega cuando una foto te mira desde el pasado. Después de tantos años, Salamanca le parecía menos ajena, pero no menos pesada. Las piedras doradas de la Plaza Mayor seguían reflejando la misma luz del atardecer, pero ya no brillaban igual en su memoria. Aquel lunes amaneció con brisa fría, como casi todos los días de primavera en Castilla. Lucía preparó el desayuno sin prisa. Tostadas con tomate y aceite, y leche templada para Mateo. El niño, aún en pijama, dibujaba concentrado sobre la mesa con su caja de lápices. ¿Quieres más leche, cielo?, preguntó Lucía mientras recogía la tostadora. Mateo negó con la cabeza sin apartar los ojos del papel. Tenía 6 años, pero su forma de dibujar parecía más madura, como si los trazos escondieran algo que él no sabía decir con palabras. Esa mañana, Lucía lo llevó caminando al CEIP San Mateo, el colegio a 3 calles de su piso. Se despidieron con un beso en la mejilla y una sonrisa automática. Luego, como cada día, Lucía cruzó la ciudad hasta llegar al Café Novelty. Entró. Saludó al camarero con un buenos días y se sentó en su mesa habitual junto al ventanal. Pidió un café solo con un poco de leche y una media tostada con mermelada de albaricoque. Sacó del bolso su portátil, sus planos y una carpeta donde guardaba bocetos antiguos. Algunos con manchas de café, otros con trazos aún sin completar. Uno de esos planos llamó su atención. No era nuevo, y tampoco era un encargo. Era un diseño que había comenzado años atrás, titulado Casa para una familia pequeña. Un espacio luminoso, con ventanales amplios, estanterías bajas para libros infantiles y una cocina abierta al salón. Recordó por qué lo había dejado incompleto. Era un sueño para 3, pero solo quedaron 2. Suspiró, cerró el plano y bebió otro sorbo de café. Afuera, los estudiantes cruzaban la plaza entre risas y carpetas. Salamanca seguía igual, como un cuadro colgado en la misma pared desde siempre. A media tarde, al recoger a Mateo, el niño corrió hacia ella con su mochila medio abierta y los cordones desatados. «Mamá, hoy hicimos un dibujo del futuro». Lucía le acarició el cabello con ternura mientras caminaban de regreso a casa. «¿Y tú qué dibujaste?». Mateo rebuscó entre sus hojas y le enseñó un dibujo colorido. Una casa de 2 plantas, un perro en el jardín y 3 figuras en la puerta. Una mujer, un niño y un hombre. «¿Quién es ese?», preguntó Lucía. Aunque ya lo temía. «No sé. Pero soñé con él anoche. Me miraba y sonreía. Así que lo puse en mi dibujo». Lucía sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que Mateo mencionaba al Señor del Sueño, pero esta vez lo había dibujado. Llegaron a casa en silencio. Subieron las escaleras del edificio antiguo de la calle de Toro, donde las paredes olían a lejía y humedad. Mientras Mateo se duchaba, Lucía ordenó sus papeles. En medio de la carpeta de planos encontró una fotografía doblada por la mitad. La desdobló con manos temblorosas. Era ella, más joven, con el cabello recogido y los ojos llenos de esperanza. A su lado, un hombre alto de mirada intensa la abrazaba por los hombros. Detrás, un edificio en construcción. La imagen había sido tomada en una de sus primeras visitas a obra como arquitectos jóvenes. Lo había guardado por impulso. Después de aquella última discusión, años después, seguía ahí, escondida entre planos que hablaban de un futuro que nunca fue. Guardó la foto rápidamente, como si Mateo pudiera verla desde el baño. Pero esa noche, mientras él dormía con un osito de peluche entre los brazos, ella se quedó sentada en el sofá con la fotografía en las manos. Ya no dolía como antes. Solo pesaba. Como pesan los silencios largos o las palabras que nunca se dijeron. Y esa noche, no logró dormir, porque comprendió que el pasado ya había tocado la puerta. Y no pensaba marcharse tan fácilmente. A veces, el pasado no vuelve en forma de persona, sino de mirada. Y duele más. El martes amaneció cubierto de nubes,
como si el cielo también sospechara que algo estaba a punto de romperse. Lucía se levantó antes que Mateo. Preparó un desayuno sencillo: pan con aceite y una infusión de manzanilla, y se vistió con ropa discreta. Jersey beige, vaqueros oscuros, abrigo fino. Esa mañana no abriría los planos. Necesitaba respirar aire diferente. Así que escribió a Elena, su amiga de siempre, y le propuso tomar algo en el café Novelty. «Hace siglos que no me sacas de la oficina», respondió Elena, acompañando el mensaje con un emoji de risa. A las 10:30, se encontraron frente a la puerta del café. Elena llegó con su bufanda roja, su carpeta de planos bajo el brazo, y una sonrisa que le daba vida a toda la calle. Se saludaron con 2 besos y entraron juntas. ¿Lo de siempre?, preguntó el camarero de cabello canoso, ya acostumbrado a sus rutinas. Sí, pero hoy con tostada entera. Estoy hambrienta, dijo Elena, guiñándole el ojo. Eligieron una mesa cerca del piano, algo apartada, pero con vista a la puerta. Lucía intentó concentrarse en la conversación. Que si los clientes se quejan de los presupuestos, que si los nuevos estudiantes de arquitectura no saben usar escalímetro. Reían, compartían migas de tostada. Y por un momento, Lucía sintió que todo era normal. Pero entonces, la campanilla de la puerta sonó. Entró un hombre alto, con abrigo gris claro y bufanda oscura. Caminaba con paso seguro, como quien no necesita mirar 2 veces para orientarse. Llevaba una carpeta en la mano y gafas de sol que se quitó al llegar al mostrador. Lucía lo reconoció al instante. Álvaro Mendoza. Su Álvaro. O el que una vez fue. ¿Estás bien?, susurró Elena al ver cómo la cara de su amiga palidecía. Lucía asintió. Pero su cuerpo se tensó. Fingió mirar el móvil, pero no podía evitar observarlo de reojo. Álvaro se sentó 3 mesas más allá, de espaldas a ellas, pero con vista directa a la barra. Pidió un café con hielo y una botella de agua. Su voz seguía siendo la misma. Baja. Directa. Mateo, mientras tanto, había salido con su clase de excursión al Museo de Historia Natural, pero antes de irse, había insistido en que quería pasar a ver a mamá al café al volver. Así que, al filo del mediodía, la puerta se abrió de nuevo, y el niño entró con su mochila roja, aún con el gorro del colegio torcido sobre la cabeza. «¡Mamá!», gritó desde la entrada, corriendo hacia su madre. Lucía se agachó para abrazarlo. Mateo hablaba con emoción sobre los esqueletos de dinosaurios y las piedras volcánicas, mientras sacaba de su bolsillo una piedra mágica que había encontrado en el patio del museo. Álvaro levantó la vista. Lo vio. El niño cruzó corriendo la sala, y sin saberlo, pasó justo por su lado. Fue solo un instante, pero bastó. Los ojos de Álvaro se clavaron en los del niño. Había algo ahí, algo que no sabía nombrar, pero que dolía. Mateo tropezó con una pata de silla, y Álvaro, por reflejo, estiró el brazo para evitar que cayera. Lo sostuvo un segundo por el hombro. Apenas un contacto. «Gracias, señor», dijo el niño con educación, antes de seguir hasta la mesa de su madre. Lucía vio la escena. Vio la mirada de Álvaro. Vio cómo se le tensaban las manos al volver a sentarse. Sintió que el aire en el café se volvía más espeso. Cuando Mateo se sentó en la mesa, sacó su dibujo de la excursión. Lo dejó caer sin querer, y el papel fue a parar justo junto a los pies de Álvaro. Él lo recogió con cuidado. Era un dibujo infantil, sí. Pero había una figura ahí, una figura masculina con bufanda oscura. De pie, junto a un niño con mochila roja. Álvaro sintió un nudo en la garganta. «¿Ese niño viene con la señora de allá?», preguntó al camarero, señalando discretamente a Lucía. El camarero, distraído, respondió sin malicia. «Sí. Es su hijo. Vienen casi todos los días. Encantadores los dos». Álvaro se quedó inmóvil. El café se le enfrió entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo,
No supo qué hacer. Hay nombres que se guardan no por olvido, sino por dolor. La lluvia había regresado a Salamanca como una vieja conocida. Calles mojadas, paraguas que bailaban entre los portales y un frío húmedo que se colaba por las rendijas. Lucía caminaba de regreso a casa con Mateo, quien chapoteaba feliz en los charcos a pesar de sus protestas. «Cuidado, que vas a mojar todo», decía ella con tono más cansado que severo. Al llegar al edificio, subieron los 3 pisos a pie. El ascensor llevaba meses estropeado. Mateo dejó su mochila en el sofá y fue directo a su rincón de lápices. Lucía colgó el abrigo, sacudió el paraguas y se detuvo frente al mueble del salón. Allí guardaba una pequeña caja de madera con fotos antiguas, cartas, documentos que no abría desde hacía años. La noche anterior no había podido dormir. Ver a Álvaro en el café. Ver cómo miraba a Mateo. Había removido cosas que pensaba enterradas. Sacó la caja con manos temblorosas y se sentó en la mesa de la cocina. Mientras Mateo tarareaba una canción infantil en la otra habitación. Abrió la caja. Encontró cartas que ya no dolían, invitaciones de boda arrugadas, y entre todo eso, una copia del acta de nacimiento de Mateo. Fecha: 17 de abril de 2018. Nombre: Mateo Herrera. Padre: espacio en blanco. En ese momento, sonó el móvil. Era Elena. ¿Estás en casa?, preguntó con voz urgente. Sí. ¿Por qué? Pásate por mi estudio. He encontrado algo. Lucía dejó a Mateo con una vecina del 3er piso y salió. La oficina de Elena quedaba a 5 manzanas. Subió las escaleras del edificio antiguo. Empujó la puerta de cristal y encontró a su amiga con una caja sobre la mesa. ¿Qué es eso? Papeles del archivo viejo de la facultad. Mira, dijo Elena, sacando una foto en blanco y negro. Tu práctica final. ¿Recuerdas? Lo hiciste con Álvaro. Y aquí está. La invitación a vuestra boda. Lucía la tomó con cuidado. El papel estaba amarillento. La fecha: 2017. Apenas un año antes de que todo se rompiera. Y esto, añadió Elena, sacando un sobre pequeño, es una copia de la inscripción que Álvaro hizo en el colegio profesional, donde declaró estar casado contigo y tener un hijo en camino. Lucía se quedó en silencio. Apretó los labios. No dijo nada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Álvaro estaba en la habitación de su hotel, sentado frente a la ventana. Observaba cómo las gotas de lluvia formaban ríos invisibles sobre el cristal. En su portátil, tenía una carpeta abierta con fotos de obras pasadas, clientes, viajes, pero en una subcarpeta, titulada Viejo Archivo, encontró algo que no esperaba. Una imagen de Lucía embarazada, apoyada contra una barandilla de hierro forjado, con una sonrisa tímida y la mano sobre el vientre. No supo cómo había llegado allí. Tal vez la guardó sin querer, tal vez nunca quiso borrarla. Encendió un cigarro, a pesar de que llevaba años sin fumar. Se asomó al balcón, bajo el toldo. La catedral nueva se alzaba imponente a lo lejos. Álvaro sintió que todo se le venía encima. La culpa, la ausencia, el tiempo perdido. Mientras tanto, Lucía volvió a casa. Mateo dormía la siesta en el sofá, acurrucado con su peluche. Ella se sentó junto a él, lo miró con detenimiento. Su nariz, su forma de fruncir el ceño al dormir. No podía negarlo. Había tanto de Álvaro en él. Esa noche, mientras cenaban sopa caliente y pan con queso, Mateo habló sin levantar la vista del plato. Mamá, anoche soñé con un señor que me hablaba. Y se parecía a mí. Lucía lo miró. No supo qué decir. No tenía respuestas. Solo una certeza. El pasado no se puede esconder cuando llama desde los ojos de tu hijo. No hay peor verdad que la que llega por escrito. Y con letra conocida. El amanecer del miércoles llegó cubierto por una niebla espesa,
que hacía que Salamanca pareciera envuelta en algodón gris. Lucía se despertó antes del sonido del despertador. Se levantó despacio, como quien teme que el suelo le confirme que sigue en la misma vida. Mateo aún dormía, con la mejilla pegada a la almohada y las sábanas enredadas a la altura de la cintura. Tenía un poco de fiebre desde la noche anterior, así que Lucía decidió no llevarlo al colegio. Preparó una infusión de jengibre con miel. Dejó pan tostado sobre el plato y se sentó junto a él para acariciarle el cabello. «Hoy te quedas conmigo», susurró. «Día especial». Mateo asintió con los ojos cerrados. No preguntó por qué. Después de desayunar, mientras el niño se entretenía con sus figuras de animales sobre la alfombra, Lucía fue a revisar el buzón. No esperaba nada, pero algo sobresalía por la ranura. Un sobre blanco, sin remitente. Lo tomó con desconfianza. La caligrafía era inconfundible. No necesitaba leer el nombre. Era de Álvaro. Volvió a casa sin abrirlo. Lo dejó sobre la mesa, junto al frutero, y se dedicó a lavar los platos con una fuerza que no correspondía al tamaño de las tazas. El agua caliente le enrojecía las manos. Al rato se sentó frente al sobre. Respiró hondo y lo abrió con cuidado. «Lucía, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero lo hago igual, con el único propósito de mirar a los ojos de ese niño y pedirle perdón con todo lo que no supe hacer. No quiero recuperar el pasado, ni reescribir la historia. Solo estar. Estar para cuando él me mire y no sepa quién soy. Estar para cuando, tal vez, quiera saberlo». La carta no era larga. No había reproches. Solo frases sobrias, escritas con letra firme. Lucía la leyó 3 veces. La última, en voz baja, con un nudo en la garganta. No lloró. Solo sintió que el silencio de su casa se hacía más ancho. Llamó a Elena. Le pidió que viniera. Cuando llegó, Lucía le tendió la carta sin decir nada. Elena la leyó con atención, y luego la dejó sobre la mesa, entre el frutero y un cuaderno de dibujo de Mateo. «¿Vas a contestar?», preguntó. Lucía asintió. Esa noche, cuando Mateo se quedó dormido viendo un documental de animales marinos, Lucía encendió la lámpara de escritorio y sacó una hoja. Escribió despacio, con tinta negra. «Álvaro, no te odio. Pero tampoco sé si puedo mirarte sin que algo dentro de mí tiemble. Mateo es feliz. Ha crecido con calma, sin preguntas. No lo confundas. No lo sacudas. No vengas por ti. Y si vienes por él, asegúrate de hacerlo sin romper nada más». No firmó. Guardó la hoja en un sobre, pero no la llevó al buzón. A la mañana siguiente, vestida con un abrigo largo y bufanda gris, se dirigió al hotel donde sabía que él se hospedaba. Lo había averiguado a través de Elena. Caminó hasta el edificio, esperó frente a la puerta, y cuando lo vio salir, dio un paso al frente. «¿Tienes un minuto?». Álvaro se quedó inmóvil. Tenía el pelo algo más canoso, los ojos más hundidos, pero seguía reconociéndola como el primer día. «Claro», respondió, con la voz ronca. Lucía le tendió el sobre, pero antes de que lo tomara, habló. «Tú decidiste irte. Yo aprendí a quedarme». Él bajó la mirada. Tocó el sobre sin abrirlo. «No vuelvo por ti», Lucía dijo con firmeza. «Vuelvo por él». Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y se marchó, dejando la puerta del pasado entreabierta, pero con las manos en los bolsillos. En casa, Mateo la esperaba con un dibujo nuevo. Una casa con 2 ventanas abiertas y una puerta entreabierta. A veces no hace falta sangre para parecerse. Basta una mirada durante una procesión. La Semana Santa había llegado a Salamanca, tiñendo las calles de solemnidad y cera derretida. Las fachadas de piedra dorada se vestían con estandartes morados, y el sonido grave de los tambores resonaba como un eco antiguo en cada esquina. Esa noche de Jueves Santo, Lucía se envolvió en su abrigo azul marino y preparó a Mateo con bufanda, gorro y una linterna pequeña,
que usaba como si fuera parte del ritual. ¿De verdad iremos a ver la procesión?, preguntó él ilusionado. Sí. Pero solo un rato. Después de eso, a casa directo. Bajaron caminando hasta la Plaza Mayor, donde cientos de personas ya se habían reunido. Muchos llevaban velas, otros solo silencio. En el aire flotaba una mezcla de incienso, humedad y respeto. La procesión avanzaba lentamente, con los costaleros portando imágenes antiguas al ritmo de marchas que parecían latidos. Lucía se ubicó cerca de un portal donde no hacía tanto frío. Mateo, curioso, se movía entre la gente como un pececillo entre algas. Lo mantenía a la vista, pero por un momento se desvaneció. «Mateo», llamó ella, alzando la voz sin gritar. No había respuesta. Su corazón se aceleró. Empujó suavemente entre la gente, buscándolo. Giró hacia la calle lateral y entonces lo vio. Estaba allí, parado frente a un hombre alto que le hablaba agachado, con tono bajo y pausado. Era Álvaro. Lucía se detuvo a unos metros. No hizo ningún movimiento brusco. Solo observó. «¿Te has perdido?», preguntó él, con las manos en los bolsillos para no asustarlo. «Un poco». «Pero solo un poco», respondió Mateo, con la linterna apagada en la mano. «¿Sabes dónde está tu madre?». «Creo que está cerca». «¿Usted va a la procesión?». «Solo pasaba por aquí», mintió Álvaro. «¿Tiene hijos?». La pregunta lo dejó inmóvil por un instante. «Creo que sí», dijo, con una media sonrisa. En ese momento, Lucía se acercó. Mateo la vio y corrió hacia ella. Álvaro se levantó lentamente. No hubo palabras. Solo miradas. «Estoy bien, mamá. El Señor me ayudó». Lucía asintió. Le acarició el cabello. «Gracias», le dijo a Álvaro con una voz tan baja que casi se perdió entre los tambores. «De nada». Se marcharon despacio, de la mano, dejando atrás la figura de Álvaro envuelta en sombras y luz de velas. Pero no eran los únicos ojos que observaban. Doña Teresa de Mendoza, madre de Álvaro, se encontraba al otro lado de la plaza. Había seguido a su hijo esa noche, sospechando que algo lo removía por dentro. Y al ver al niño, supo. El modo en que miraba, cómo alzaba las cejas al preguntar, cómo apretaba la linterna. Teresa se sostuvo del bastón con fuerza. No se acercó. No era el momento. Esa noche, en casa, Mateo cenó sopa de letras y pan con aceite. Luego, mientras Lucía recogía los platos, él habló con naturalidad. «Ese señor olía como a las cajas de tus cartas». Lucía se quedó inmóvil un segundo. Luego continuó lavando los platos como si nada. Pero por dentro, la frase de Mateo caía como piedra en pozo profundo. Al día siguiente, viernes por la mañana, mientras abría las ventanas para ventilar el piso, sonó el timbre. Mateo, aún en pijama, gritó desde el pasillo. «Llaman». Lucía se secó las manos y abrió la puerta. Allí estaba Teresa, elegante, sobria, con abrigo largo y un sobre en la mano. La miró a los ojos y dijo con serenidad: «¿Puedo pasar un momento? Un hijo puede ser una herida o una brújula». Había pasado un mes desde la Semana Santa, pero en Salamanca la primavera seguía abriéndose paso con calma. Las terrazas ya se llenaban al mediodía. Los geranios colgaban de los balcones, y los niños volvían a correr por los parques sin bufandas. Lucía, en su pequeño estudio junto a la ventana, ajustaba líneas en un plano con paciencia meticulosa. Era un nuevo proyecto, una casa pequeña para una madre e hijo. Ventanales grandes, una bujardilla con luz natural, estantes bajos para libros infantiles, y una cocina abierta al corazón del salón. Todo era funcional. Todo era real. Por primera vez, no diseñaba para un cliente, sino para sí misma. Mateo había vuelto al colegio y hablaba más. No preguntaba tanto. Solo nombraba al señor del café de vez en cuando, con curiosidad pausada, ya no con extrañeza.
sino con algo más parecido al reconocimiento. Desde la visita de Teresa, las cosas habían cambiado de forma silenciosa. La mujer no exigió, no lloró, no pidió explicaciones. Solo dijo, he cometido errores. No vine antes porque no supe cómo mirarte. Pero ahora sé que el niño merece saber que su abuela existe. Lucía, contra todo pronóstico, no cerró la puerta. La invitó a pasar. Tomaron té. Mateo dibujó en el suelo mientras ellas hablaban de plantas, de edificios, de cómo se sentía la ciudad diferente cuando uno caminaba con un niño de la mano. Desde entonces, Teresa pasaba los viernes por la tarde. Llevaba libros de cuentos, frutas frescas del mercado y un cuaderno donde apuntaba las preguntas de Mateo. No hablaba mal de su hijo. Solo escuchaba, observaba. Álvaro, por su parte, no volvió a insistir. Solo pasaba por el colegio algún día. Desde lejos, asistió en silencio a una presentación escolar. Aplaudió sin presentarse. No invadió. No presionó. Lucía lo veía de vez en cuando, de lejos, y aunque no cruzaban palabras, sus miradas ya no dolían como antes. Solo eran espejo del tiempo perdido. Un sábado por la tarde, Mateo volvió de pasear con Teresa con un librito en la mano. Mira, mamá dijo. Me lo regaló la abuela. Es sobre casas. Dice que se pueden construir con madera, ladrillos o amor. Lucía lo abrazó. Sintió que el corazón se le aflojaba un poco. Esa noche, abrió el portátil y guardó el plano con el nombre. Proyecto Mateo, Hogar con Sol. El lunes siguiente, Elena le escribió para contarle que un cliente joven buscaba renovar una cafetería en la parte nueva de la ciudad. Quería algo humano, cercano, con historia. Lucía aceptó. Trabajaba de noche, cuando Mateo dormía, entre las 2 y las 5 de la madrugada. El café era fuerte, pero las ideas eran claras. Con el primer pago, compró una estantería nueva para los libros de Mateo y una lámpara con forma de luna. El niño aplaudió cuando la encendieron por primera vez, una tarde. Mientras Mateo jugaba en el balcón con plastilina, vio a Álvaro parado al otro lado de la calle. No se escondió. Solo lo miró. Y luego, con gesto tranquilo, le hizo un dibujo con la mano en el aire. Una casa. Álvaro sonrió. Esa noche, Mateo le dijo a su madre, «Quiero construir casas como tú, y como ese señor». Lucía no respondió. Solo le acarició la cabeza. Le dio un beso en la frente y lo arropó. Después de que se durmiera, volvió a su escritorio, encendió la lámpara y abrió una nueva carpeta en el ordenador. La nombró Mateo. Nuestro hogar empieza aquí. Y por primera vez en muchos años, no tuvo miedo al futuro. A veces, la vida no necesita grandes gestos para cambiar por completo. Basta con una mirada detenida. Una palabra no dicha. Una pulsera olvidada que, de pronto, se convierte en un puente entre dos almas extraviadas. Si ha llegado hasta aquí, si esta historia le ha tocado aunque sea un poco, pulse el número 1 en los comentarios. Y si cree que algo pudo ser diferente, pulse el 0. También queremos aprender de usted. Esta historia no va solo de reencuentros, sino de reconciliaciones, de cómo una herida puede convertirse en semilla, y de cómo incluso las familias rotas pueden reinventarse, porque todos merecemos un lugar donde sentirnos en casa, aunque ese lugar no siempre sea el que dejamos atrás, sino el que construimos con amor y paciencia día a día. A veces, basta una segunda oportunidad no para borrar el pasado, sino para honrarlo con un presente más digno, como una lámpara encendida en la noche. Hay pequeños gestos que iluminan no solo el camino de uno, sino también el de quienes nos rodean, porque, al final, no es el apellido lo que nos hace familia, sino la voluntad de cuidarnos, de escucharnos, de quedarnos. Si esta historia le ha recordado a alguien, llámelo, escríbale. Tal vez esa persona también esté esperando una señal. Y si esta historia le ha dejado una semilla en el corazón,
lo invito a suscribirse al canal o compartirla con alguien que lo necesite. A veces, solo se necesita eso. Una historia real para volver a creer en la vida.